El examen físico es un conjunto de procedimientos o habilidades que se realizan directamente de médico a paciente para reconocer algunos parámetros físicos como es la simetría, el tamaño, el color, la forma y movilidad, con dicha finalidad de reconocer el conjunto de datos objetivos o signos que estén relacionados con los síntomas que refiere el paciente. Pero este es solo por medio de los sentidos y algunos aparatos, como es el estetoscopio clínico, el termómetro clínico y el manómetro clínico. Este método esencial se inicia desde el momento en el que el profesional de salud tiene el primer contacto con el paciente, utilizando la observación y en menor proporción el interrogatorio. Por lo general, hay dos tipos, el general y el segmentario. El general se utiliza para recoger algunos datos de forma aleatoria y el segmentario que permite examinar por medio de partes de las zonas a examinar. Hay 4 tipos de técnicas básicas para la exploración. Una es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Dentro de las condiciones del explorador y del explorado, tenemos que antes de hacer la exploración, el explorador debe de lavarse las manos. Este debe durar aproximadamente 10 segundos y preferentemente se debe de hacer en un lugar donde el paciente pueda verlo. Otra de las condiciones que tenemos es que el paciente debe de llevar una bata descubierta del frente o de la parte de atrás. También puede llevar una pijama en los casos. Es importante que el paciente se sienta cómodo con esta. También, en medida de lo posible, se deberá realizar una exploración del paciente sin que se esté moviendo de lado. Realizar la exploración mayormente en una posición. No decirle al paciente, ahora póngase en decúbito lateral, ahora en sedestación, ahora de pie, sino en una sola posición. Otro punto es que si bien el paciente debe desnudarse completamente, durante la exploración se va a exponer solamente la parte que se esté explorando en este momento. Un ejemplo es cuando se hace exploración de las mamas. Cuando necesitamos ver la simetría de estas, se tienen que descubrir las dos mamas, más bien en cambio, una vez que hayamos hecho esto, se debe de cubrir con una toalla la mama que nos esté explorando y solamente tener descubierta la que se explorará y después hacerlo con la siguiente mama. El último punto importante que tenemos en este apartado es que mientras se está haciendo la exploración física, nosotros sigamos indagando en la anamnesis del paciente, ya que en esta puede que obtengamos algún dato que no habíamos obtenido anteriormente o que se nos haya pasado por alto. Medio ambiente. Es importante mantener una habitación cálida, al igual que una luz natural, para poder determinar un signo de forma más fácil, como el de la ictericia. También tener un banco al lado de la camilla para que el paciente sea más fácil que se pueda subir. También un biombo para la integridad del paciente y sábanas. Es la apreciación con la vista desnuda o con la ayuda de una lente de aumento de la superficie externa del cuerpo o de alguna cavidad o de algún conducto, por ejemplo la boca o las fauces que tienen comunicación externa. El examinado se debe colocar en bipedestación, en sedestación o en decúbito, depende de lo que se desee examinar. El explorador se situará detrás de la luz y del lado derecho del paciente, si es diestro, y si es zurdo, del lado contrario. En cuanto a su técnica, es muy importante mantener la luz natural, ya se explicó anteriormente el porqué. En cuanto a su ejecución, se va a realizar en todo momento, desde que llega el paciente, incluso antes de que se realice como tal la exploración física, y siempre se debe de tomar en cuenta ciertos puntos, como el aspecto, color, tamaño, forma y la movilidad. Adelante. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues mire, doctora, es que no mames, me redolía el estómago, pero la verdad yo no quería venir, mi jefa me obligó. Ay, cállate, chamaco. Es que doctora se pone al brinco porque no quiere venir al doctor. Yo le explico que tiene que venir, pero no, a fuerzas que no quiere venir.
Ay mamá, ya te dije, es que la neta, pues es que casi no me duele, es como otros días cuando cualquier dolor. Ay, cállate, luego estás ahí chillando. Está bien, te voy a realizar unas preguntas para conocer un poco más acerca de tu problema. Esto nos va a llevar un poco de tiempo, te pido que tengas un poco de paciencia. Pues sí, doctora, pero ¿se va a tardar mucho? Es que tengo que regresar a mi chamba. Ay, cállate, es más importante tu salud. Dime, ¿cuál es tu nombre? Pues mire, yo soy el Brian, soy Brian Pérez. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 20, doctora. Ay, no mientas, tienes 22. Tienes aumentando años. Le quité, no lo aumenté. ¿Y cuántos años tienes? ¿Y cuál es tu escolaridad? Pues mire, entré a una preparatoria, pero la neta me salí porque pues me hacían burla que porque iba yo en el Nopalep. Ay, con Alep. Y dime, ¿a qué te dedicas? Pues la neta soy cargador ahí en la central de abastos. Y luego en sus tiempitos pues me ayuda a vender verduras. Cállate mamá, eso Ay, no lo cállate. digas. No es ninguna vergüenza vender verduras. ¿Y hace cuánto que eres cargadora en la central? Pues la verdad, la neta, desde que me salí de la secundaria, yo tenía un cuate ahí en la central y pues me dio chamba con él de cargador. ¿Y de dónde eres? Pues yo vengo de allá de Tepito, ahí nací, pero pues ahorita estoy viviendo acá por Ecatepec. Dime, ¿eres casado o soltero? Pues la neta ahorita estoy soltero, pero hace como 2 años, 3, me junté con una morra y pues tiene un niñito mío, pero ni me deja verlo, la culera. ¿Y por qué viniste el día de hoy? Pues es que yo no quería venir, pero mamá me trajo a fuerzas. Es que me duele mucho el estómago, pero le digo que debe ser por la torta que me comí ayer. Está bien, vamos a pasar a este lado para que pueda revisarte. Adelante, por favor, pase. Ahora se puede sentar. Le voy a pedir que coloque su mano izquierda sobre la camilla. Después va a ir subiendo sus piernas, comenzando por la derecha y después la izquierda. Va a utilizar su mano derecha para apoyarse y deslizarse para quedar completamente acostado. Gracias. Es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma y la situación y movimientos de la región explorada. Gracias a la exquisita sensibilidad táctil, térmica, vibratoria y de los sentidos de presión y del estereonóstico de las manos. Sus modalidades es la palpación y el tacto. La palpación es la apreciación de los tegumentos a través de los dedos. Y el tacto pues es introduciendo ya sea 2 o más dedos. La palpación puede ser bimanual y monomanual. Para su ejecución se van a utilizar varias variantes. Una de ellas es la situación, la forma, la consistencia, la sensibilidad acompañada del dolor y de la temperatura. Y la última, la movilidad. Por costumbre y por facilidad, el explorador siempre debe de estar del lado derecho. Las manos del explorador deben de calentarse, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente no tiene que vernos cuando nosotros la estamos calentando. Podemos tenerlas dentro de la bata. Se recomienda que el explorador debe de tener las uñas cortas para la comodidad del paciente y para la higiene de ello. El médico le debe de decir al paciente una previa explicación a la maniobra que se le va a realizar. Ahora voy a colocar mis manos sobre su abdomen para buscar si hay alguna anomalía. ¿Está de acuerdo? Sí, adelante. Gracias. El médico le debe de decir al paciente una previa explicación a la maniobra que se le va a realizar. Ahora voy a colocar mis manos sobre su abdomen para buscar si hay alguna anomalía. ¿Está de acuerdo? Sí, adelante. Gracias. Cuando el paciente tiene acompañado padecimientos del dolor, debe de realizarse de lo lejos de la sensibilidad hacia la región donde es más sensible. La auscultación consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos internos. Gracias a esta vamos a conseguir información sobre los procesos patológicos que se desarrollan en un órgano.
También consiste en la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se van a originar en el organismo, ya sea por actividad del corazón, como en la auscultación cardiovascular, o por la entrada y salida de aire en el sistema respiratorio cuando hay auscultación pulmonar. También puede ser por el tránsito del tubo digestivo, que esta va a ser en la auscultación abdominal, o finalmente por cualquier otra causa, ya sea una auscultación fetal, una articular, entre algunas otras. En la auscultación van a intervenir 3 factores. El primero es el órgano receptor de la audición, la naturaleza y características de los fenómenos acústicos auscultables, y por último tenemos los métodos técnicos que se van a utilizar para escuchar. Bien, para la auscultación vamos a obtener 2 métodos. El primero es de una forma inmediata, auscultación inmediata. Este se va a realizar aplicando directamente el oído contra la superficie cutánea y bueno, generalmente va a ser con la sola interposición de una tela fina de algodón o hilo. Nunca se va a poner una tela o un tejido que pueda generar ruidos en la auscultación. Debe realizarse la suficiente presión para que el pabellón de la oreja se adapte en todo su contorno formando una cavidad cerrada. Por otro lado, tenemos la auscultación mediata. Esta se efectúa interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un pequeño instrumento, como por ejemplo el estetoscopio, que se va a adaptar perfectamente al conducto auditivo externo y a la piel de la región. El estetoscopio puede ser monoauricular, como los que se emplean en la obstetricia para auscultar el foco del feto, o biauricular, como los que se utilizan en la auscultación de los diferentes sistemas. Al momento de llevar a cabo la auscultación, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. El primero es la colocación correcta del estetoscopio. El segundo punto importante es que debemos de sujetar la campana del estetoscopio con nuestros dedos índice y medio. Esto para hacer una buena colocación de la campana. Al momento de llevar a cabo la auscultación, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. El primero es la colocación correcta del estetoscopio. Si es necesario, el siguiente paso es calentar por medio de fricción la campana, ya que en algunas ocasiones esta puede estar muy fría y causar malestar al paciente. El siguiente punto es aplicar la campana firmemente, esto para lograr escuchar los sonidos agudos o altos. Por último, las cualidades o características que va a tener el sonido durante la auscultación van a ser intensidad, tono, timbre, entre algunas otras. La percusión va a ser un método que consiste en dar golpes en partes del cuerpo con los dedos. Esto va a depender de un principio, que es al golpear un punto cualquiera del cuerpo se van a originar vibraciones con características de intensidad, timbre y tonalidad según la estructura anatómica que estemos percutiendo. La percusión va a producir un sonido característico según el tipo de tejido que componga al órgano. Los ruidos se van a clasificar según su tonalidad, su timbre y su intensidad. Estas van a ser unas cualidades muy fundamentales en este apartado. Los tipos de ruidos que vamos a tener va a ser el sonoro, que va a ser un sonido hueco en órganos llenos de aire. El hipersonoro va a sonar hueco, pero va a ser de una tonalidad más alta. El timpánico va a sonar a hueco, pero de una frecuencia más elevada. Por ejemplo, en intestinos o en región de fondo gástrico o en cualquiera que contenga aire. El mate va a ser un ruido opaco al percutir órganos macizos, como en el muslo, el hígado o el vaso, y este va a ser acompañado de una sensación de dureza o de resistencia.